Esta capacitación que estamos compartiendo con ustedes en este video está dirigida a las personas que realizan cobros de una manera diferente y en un caso muy especial, con mucha ética y mucho profesionalismo. Estamos hablando del cobro que se realiza en los colegios a los padres de familia que están en mora con sus cuotas de colegiatura. Esta es una gestión de cobro totalmente diferente, pues existe una relación entre los colaboradores del colegio, llámese el señor de la portería, la administración, la secretaria, con los alumnos y con los padres de familia. Dependiendo de las personalidades de estas personas y de los padres de familia, podemos llegar a tener relaciones muy cercanas y muy amables, o por el contrario. Por ello es importante conocer los tipos de personalidades con las que nos podemos encontrar al gestionar a los padres que están en mora. Tenemos padres muy amables que entienden su responsabilidad y se acercan a explicar los motivos y a pedir una prórroga, pero tenemos otros padres que incluso llegan a ser prepotentes y algunos hasta groseros. Las personas que hacen la gestión del cobro, además de otras gestiones, porque en los colegios así funciona, deben estar preparadas y preparados para este tipo de situaciones, pues casi nadie agradece que se les llame para cobrar. Al contrario, el cobro generalmente genera incomodidad y molestia. Este cobro en los colegios, a diferencia del cobro bancario o de los cobros comerciales, que en la mayoría de veces se realizan de manera prepotente y a veces hasta amenazante, lo cual, dicho sea de paso, es prohibido por la Ley de Protección al Consumidor, genera molestia. Este cobro dirigido a los padres de familia no debería de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo y debería de existir un lazo que una a ambas partes por el bien común del alumno. El padre debería de hacer todo su esfuerzo para cumplir con la responsabilidad y el colegio debería de facilitar lo más posible un financiamiento para que esto se lleve a cabo de la manera más ecológica posible. En esta capacitación que impartimos de manera virtual a un colegio de nuestro país, vimos la importancia de desarrollar habilidades como la inteligencia emocional, que habla de la empatía, del control de las emociones, de conocer cuál es mi nivel de autocontrol y de conocerme para mejorar mi gestión del cobro. ¿Podemos ser empáticos al 100%? No, porque el colegio entonces no sobreviviría. También la institución tiene obligaciones que cumplir y que dependen de los ingresos que hemos proyectado al inicio del año. Si estos ingresos no se cumplen, les sería difícil cumplir con la responsabilidad como institución y entonces se generarían otro tipo de problemas y los padres de familia afectados estarían poniendo quejas adicionales. Así que entonces determinamos que algunas otras habilidades que debían de desarrollar era el manejo del tiempo, la comunicación asertiva y efectiva, la negociación, conocer las políticas internas, conocer las leyes aplicables, tanto las del Ministerio de Educación como la Ley de Protección al Consumidor, pero también importante que cada parte conozca las responsabilidades para que tanto los padres como el colegio las cumplan de una manera apropiada. Las políticas del crédito son importantes. Aquí, por ser un tipo de institución diferente, las políticas del crédito casi que no existen, pero existen las políticas para recibir a nuestros alumnos. Y ahí debemos de hacer una pequeña evaluación económica, porque depende el tipo de colegio, depende el valor de la cuota de la matrícula, también influye la cantidad de ingresos que los padres de familia tengan para responder. Así que definir algunas políticas a la hora de admitir a los alumnos es importante. De igual manera, definir cuál va a ser el proceso de cobro.
cartas, mensajes, llamadas, incluso si es importante hacer una visita para generar empatía, también. ¿Y qué garantía vamos a pedir? ¿Qué pagaré? ¿Cómo se va a manejar esto a la hora de generar un financiamiento con la única finalidad de ayudarle al padre de familia a mantener a sus hijos en el colegio y que los niños no reciban un daño colateral? Así que los invitamos a quedarse con nosotros en la capacitación sobre cobro a los colegios. Muy bien. La finalidad de esta mañana y de las que nos vienen es aprender algo adicional, enfocado a la gestión de la mora. Entonces, es importante que de alguna manera ustedes manejen dos tipos de procesos. El proceso del análisis del crédito con las características tan diferenciadoras que es una institución educativa. Pero debe de haber análisis del crédito para que yo asegure que el niño no se va a ver frustrado a mitad de año cuando de alguna manera ya no pueda continuar o que el siguiente año ya no está con nosotros. Para los niños, si bien es cierto, tienen un nivel de adaptabilidad muy grande, cambiarse de colegio cuando ya tienen apego es un factor emocional que les daña muchas veces. Entonces, garantizar tanto el ingreso como la seguridad del menor, del niño que estamos recibiendo, es importante. Entonces, crear algunas políticas de evaluación de crédito al inicio es determinante. Es importante que lo tengan, ¿verdad? Porque después de eso tenemos que tener también las políticas de cobro. ¿Qué tipo de carta vamos a mandar? ¿De qué manera vamos a tratar al cliente? Porque ya aquí ya se convierte en un cliente con deuda. Entonces todavía tenemos menos herramientas para presionar a la persona que está en mora. Entonces sí es importante que tengamos algunas políticas de análisis de crédito, porque cuando el cliente llega, los papitos llegan a querer inscribir a su hijo o a su hija, los padres llegamos con una gran ilusión. Lo voy a poner y le contamos a todo el mundo, mira, ya estamos aplicando, hay una gran cola, hay que llegar a las 5 de la mañana para la solicitud, pero estamos felices porque quedó y va a ir al colegio tal. Entonces, nosotros, padres, nos emocionamos de que lo vamos a poner en una institución que le va a permitir tener los valores morales que la familia quiere practicar, pero además que le estamos garantizando una educación que le va a servir a futuro. En ese momento podemos aplicar nosotros la evaluación. Después ya no. Después lo que nos toca aplicar es la evaluación de por qué no puede pagar. Entonces sí es importante que ustedes trabajen esa parte, ¿verdad?, con las autoridades competentes para definir cuál es la mejor manera de fortalecer esa parte de las políticas de admisión. Y puede ser que nos baje un poquito en algún momento, pero quiere decir que si yo tengo 40 alumnos que me pagan 30 puntualmente, yo puedo entonces saber cuál es mi ingreso fijo. Y lo otro cambia en el momento. Pero si yo tengo 60 alumnos en mi aula, pero de los 60 me pagan 30 puntuales y los otros 30 no, hay un gran desbalance. Entonces sí es importante tomar en cuenta estos puntos dentro de cómo ustedes decidan trabajarlo. Muy bien. ¿Qué es ecología cuando cobramos o cuando nos comunicamos? Cuando hablamos de ecología decimos que es no tirar basura, contribuir con el buen uso del agua, reciclar todo lo que podemos reciclar. Entonces, ¿qué es la ecología emocional? No dañar a las terceras personas involucradas a la hora que yo me comunico con ellas.
Y en el cobro, especialmente en el que ustedes realizan, la ecología emocional es determinante. Y esta específicamente en el cobro que ustedes van a realizar, es importante que lo trabajemos. ¿Qué es lo que debemos de conocer? Bueno, ustedes, como muy bien lo decían, debemos de conocer las leyes que se aplican en este rubro. Debemos de conocer las políticas internas de nuestra institución. Debemos de conocer mi medida de tolerancia, mi medida de inteligencia emocional, por supuesto, para mejorarla. Y debemos de conocer a nuestros clientes, porque en la medida que tenemos todo ese bagaje de conocimientos, entonces la gestión se hace mucho más fácil. Entonces vamos a hablar sobre la influencia de las aptitudes. Son las aptitudes que yo tengo. ¿Para qué estoy apto? ¿Cuáles son mis áreas de mejora? Es importantísimo que nosotros aprendamos a reconocer en qué áreas nosotros tenemos la obligación de mejorar. Entonces, ¿qué es una aptitud? Son todas las capacidades y cualidades que las personas tenemos y desarrollamos para realizar una tarea y las responsabilidades de nuestro puesto de trabajo de manera eficiente y eficaz. Quiere decir que utilizando el menor número de recursos y cumpliendo la meta que debemos de cumplir. Entonces, eso es una aptitud. Estoy apto para. Luego decíamos que los conocimientos tienen íntima relación con las competencias, porque es todo lo que yo debo de saber y que es necesario para la realización de mi trabajo. Y ya mencionamos qué tipos de conocimientos son importantísimos. Y la actitud. Yo pregunto, y por favor abran sus micrófonos, ¿la actitud lo es todo? Sí lo es. Sí lo es. ¿Por qué la actitud lo es todo? ¿Qué es lo importante de la actitud a la hora de estar desarrollando conocimientos y aptitudes? Sí, la actitud es importante porque podría entrar la forma en que nosotros abordamos al Padre. Fíjense bien, la actitud, la buena actitud multiplica los conocimientos y para lo que nosotros somos aptos. Pero solo la actitud no es suficiente, porque yo debo de tener conocimiento. Si yo tengo muy buena actitud, sonrío, soy amable, soy tolerante, entiendo en mi cerebro que este es mi trabajo, que es importante lo que hago, que debo de comunicarme de manera efectiva y asertiva, entonces yo estoy teniendo una muy buena actitud. Soy agradecida, le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo, por la institución que me lo da, porque vivo mucho mejor que otras personas, porque este trabajo me provee. Entonces mi actitud es positiva ante la situación que yo voy a resolver. Pero no es suficiente, no lo es todo, porque yo puedo tener muy buena actitud y no tener ningún conocimiento. Entonces, a la hora que yo estoy negociando con mi cliente, me puede botar cualquier tipo de negociación. Es importante que nosotros lo desarrollemos para que sea un valor agregado que nos hace ser especiales, que nos hace tener una propuesta de valor para nuestros clientes. Pero a la par debemos de tener los conocimientos y estar aptos para enfrentar la situación que nos viene. Entonces tenemos algunos conceptos importantes entrando en la materia. La mora, la gestión del cobro y el deudor y el acreedor. ¿Qué es la mora? La mora no es más que el retraso del cumplimiento de una obligación o de un compromiso contraído en un tiempo, en un espacio y generalmente bajo un contrato determinado. Para este caso específico, no firmamos un contrato. No hay un contrato que se firma, pero hay acuerdos de convivencia
que de alguna manera rigen el cómo se va a realizar, cuándo el padre de familia debe de pagar, a qué le da derecho el haber realizado su pago, qué derecho tenemos nosotros si el cliente no paga en tiempo. Y la gestión del cobro es un proceso, fíjense bien, eso es importante que lo empecemos a manejar de esa manera. Es un proceso estructurado. No es que yo mando la carta número 3, después la 1, después le digo al cliente esto, hoy le digo otra cosa. No, la gestión del cobro es un proceso, debe de ser un proceso estructurado a través de diferentes plataformas, a través de diferentes gestiones, llamadas, visitas, correos electrónicos, correspondencia un poco más formal, que nos deje evidencia de la gestión que estamos haciendo y del tipo de gestión que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo lograr gestionar teniendo el objetivo en mente? Y por supuesto, debe de ser aplicado a un producto o a un servicio de manera diferente. Y luego el deudor y el acreedor, que es la terminología que debemos de manejar, no cuando hablamos con el cliente, porque ellos siguen siendo nuestros clientes, pero sí cuando ya ese cliente está en mora, entonces pasa a ser un deudor, porque tiene una mora que lo califica que está en deuda con nosotros. Y nosotros, siendo la institución, nos convertimos en un acreedor. Importante para definir estas áreas que tengamos documentos de respaldo, instrumentos que nos hagan valer los derechos que tenemos como acreedor. Si nosotros, el cliente, no nos firma ningún contrato, no nos firma ningún pagaré, no tenemos una letra de cambio, que lo ideal es un pagaré, no podemos nosotros luego llevarlo a otro proceso que a veces son necesarios y que generan pérdidas dentro de la institución por no tener un respaldo. Entonces hablábamos de las políticas de admisión, de las políticas de otorgar un crédito, porque al final es lo que damos, y de las políticas del cobro que son importantes tenerlas para poder realizar un cobro de la manera que debemos hacer. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el deudor? ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la institución? Muy bien, arranquemos. Aquí en las obligaciones y derechos de los clientes, anoté 2. Sí. Tener de parte de los clientes, tener al día sus pagos y de manera puntual. También en un caso que él no pueda pagar, pues pienso, la obligación de acercarse a la institución, hacer una llamada y dar a conocer el motivo, por qué hacer una propuesta de pago, ¿verdad? Porque hay clientes que deben, pero no nos dicen nada, ¿verdad? Sí. Esto sería como una obligación de parte de ellos. Y los derechos de ellos es que nosotros como institución tenemos que darle a tiempo los talonarios, tienen que tener a tiempo sus talonarios para que ellos puedan realizar también a tiempo sus pagos. Muy bien. Y facilitarles quizás cuentas y medios de cómo hacer sus pagos, ¿verdad? Hoy con la tecnología, pues muchos prefieren la tecnología, otros todavía no, van al banco, pero sí, esa facilidad para ellos. En cuanto a la empresa, los derechos, yo creo que eso se complementa porque tenemos derecho a que el cliente pague a tiempo su cuenta, para los pagos. Y una de las obligaciones es darles a tiempo también sus talonarios para recibir esos pagos a tiempo, ¿verdad? Tener actualizados nuestros registros contables, quizás serían como los 2 que es destacado acá. Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver, Mayra, complementemos, por favor. Vaya, para mi criterio, sería de que cancelar las cuotas de nuestros clientes a tiempo, ¿verdad? Para no tener inconvenientes futuros con nuestros alumnos. Ok. Eso sería uno de las
de los derechos y obligaciones de los deudores, ¿verdad? Así no tener ningún inconveniente con ellos, tanto de ambas partes. Derechos de nosotros como institución, pues brindarles el servicio que se le ha ofrecido a ellos, ¿verdad? De parte de nosotros, tanto porque es educativo, darles nuestro servicio como es, y igual todas las herramientas y todo para pues, que ellos puedan estar al pendiente con nosotros y al día con los pagos, ¿verdad? Sí. Muy bien, de acuerdo, va sumando. Considero que en la obligación que tiene en este caso el deudor, uno es que tenga la información veraz, ¿verdad?, de lo que él debe para que no queden dudas. Bueno, ¿esa es una obligación o un derecho? No, obligación en este caso para él que es de cumplir con el contrato establecido. Como aquí no hay algo formal como lo hablábamos, Sí. en ese caso pues sí hay una hoja de matrícula, por lo menos en este caso hay compromisos como padres, que creo que es el más fuerte quizás en el colegio, el compromiso que ellos tienen de pagar puntualmente las colegiaturas. ¿El compromiso, Ani, es verbal o ellos firman algo? Hay algo escrito como compromiso de padres, ¿verdad? En lo que ellos tienen que estar pendientes, que va junto a la hoja de matrícula. Muy ¿verdad? bien. Tal vez no es un pagaré, pero sí está eso establecido. Y como le digo, tener el pago exacto, ¿verdad? Lamentablemente, pues creo que los dos colegios no batallamos con ellos, porque no se da un cumplimiento, no al contrato, sino al compromiso que ellos ejecutan al momento de matricular a sus niños. Sí. Y sus derechos, pues realmente es, como le digo, tener la información correcta, cuántos meses deben, darles el talonario que mi compañera Carolina lo mencionaba, o sea, tenerlo más claro del momento que ellos llegan a matricular para que no digan, mire, de hecho en el talonario está la fecha de vencimiento de pago de la colegiatura, entonces ya ahí ya se les está especificando cuándo tienen que pagar. Entonces creo que no hay dudas, pero hay papitos que siempre dicen, no sabía, a mí nadie me dijo, entonces siempre hay una excusa, ¿verdad? Claro. Para todo eso. Y pues el derecho del colegio es realmente exigir, ¿verdad?, el pago de un servicio que se les está brindando. Muy bien. Entonces, fíjense bien que los derechos y obligaciones, que es lo que acabamos de trabajar, se manejan dependiendo los contratos legales firmados. Eso es lo que vale en nuestro país. Nosotros hemos hablado aquí de un escrito, de un compromiso que está anexo a la hoja de matrícula, y eso se llama creencia de buena fe, que es cuando hablamos con el cliente y nosotros depositamos la buena fe en el cliente. Entonces, esa buena fe también se convierte en una herramienta para el cobro a la hora de realizarlo, porque tocamos la parte emocional, la parte de responsabilidad de nuestro cliente, y le dijimos que nosotros obramos de buena fe cuando aceptamos a sus hijos, cuando le dimos el ingreso y cuando creímos en su palabra de compromiso y no le hicimos firmar más nada. Entonces nos ayuda a generar conciencia, pero como tenemos clientes de todo tipo, hay algunos que no reaccionan con eso. Entonces la recomendación es que cuando hacemos el análisis del crédito, evaluemos la capacidad de pago, y debería de ser una regla general que los padres firmen un pagaré por el año. Y cuando termine el año se le devuelve y de nuevo estamos en el siguiente año, volvemos a firmarlo. ¿Por qué? Porque mentalmente solo el hecho de firmar me lleva a mí a saber que tengo una obligación todavía más formal que mi palabra. Entonces, a veces no lo vamos a poder aplicar. Cuando yo he trabajado con reestructuración de políticas, pues tenemos clientes, y ustedes pueden tener papitos que ya tienen a sus niños 10 años ahí. No vamos a hacer los que firmen, jamás. No van a decir, nunca he firmado nada, aquí están mis hijos. Pero sí puede ser una política que se pueda implementar a partir del futuro. ¿Por qué? Porque la inestabilidad económica le llega a cualquiera en cualquier momento.
por enfermedad, por despido, por diferentes causales. Entonces, en ese momento, el grado de empatía es importante, pero también la recuperación. O sea, nuestra empatía debe estar en ambos lados, con la institución, como lo vimos hace un momento, y con nuestros clientes. Y la institución como tal, pues también tiene derechos y obligaciones a partir de lo mismo. Y uno de los derechos, como ustedes muy bien han dicho, es recuperar el dinero no recibido en tiempo y de acuerdo a las condiciones del talonario de pagos que se le entrega y se le explica al padre. Aquí está su talonario, esta es la fecha última en la que usted puede pagar, pero usted puede pagar anticipadamente. ¿Para qué? Para ir preparándolos para que ellos se eduquen, los que no están. Muy bien. Entonces, dentro de esto tenemos diferentes etapas de la mora. La mora, y esto funciona mercantilmente, civilmente, bancariamente, empresarialmente. Es una clasificación que ustedes la pueden variar dependiendo de su reglamento interno, de su proceso interno, para saber qué voy a hacer en qué momento. Pero la clasificación básica es esta. Tenemos la mora temprana, la mora crítica, la mora excedida y el proceso judicial cuando las instituciones pues deciden aplicarlo. Pero por supuesto un proceso judicial sin pagaré no existe. Entonces digamos que trabajamos con la mora temprana, la crítica, la excedida. Cuando aplican estos conceptos, de 1 a 30 días estamos en mora temprana. De 31 a 90 en mora crítica. Empieza a afectarnos todo. Nos afecta desde el primer día de mora porque trabajamos con presupuestos. Quiere decir que sabemos cuánto va a ingresar mensualmente, cuáles son los costos fijos y eso genera un presupuesto. Que si no recibimos el dinero como lo hemos planificado, entonces el presupuesto es bien difícil de cumplir las obligaciones. Entonces es mora temprana que nos afecta de entrada fuertemente. Pero luego está la mora crítica de 31 a 90 y la mora excedida que es de más de 91 días. Quiere decir cuando el padre de familia lleva 3 meses que no ha podido pagar o no ha pagado. Entonces, ¿cuál es el proceso normal que se utiliza? Es escalonado. El proceso no debe de ser ahorcador desde el inicio, porque si alguno de nosotros hemos estado en mora, cuando nos cobran y nos cobran asfixiadamente, o pagamos para quitarnos de encima a esa persona o no pagamos, porque nos genera un malestar tan grande. Y pagamos otras cosas. Y así a sabiendas, en este caso especial, que estamos afectando posiblemente a nuestros hijos. Entonces, el cerebro funciona con el cerebro reptil o el cerebro primitivo, que lo tenemos aquí abajito. Y este cerebro primitivo, que es el primero que se forma cuando estamos en el vientre materno, es el que sale como reptil cuando lo quieren atrapar. Entonces reaccionamos de manera brusca, de manera pesada, de manera, aunque a veces no seamos así. Y no digamos si la personalidad de nuestro cliente es prepotente, entonces eso se multiplica o triplica. Entonces, en la mora temprana tenemos que tener establecido qué políticas, qué herramientas vamos a utilizar. Generalmente en la mora temprana son llamadas telefónicas a nuestro cliente. Y entonces generamos un proyecto, un proceso de qué vamos a hacer en cada etapa de la mora. Definitivamente en la mora crítica debemos de entrar con todos los zapatos bien puestos. Correo electrónico, mensaje, llamadas. Y en la mora excedida, si es necesario, tenemos que visitar al cliente. Y la ley nos lo autoriza. No a su lugar de trabajo,
porque cuando veamos la ley de protección al consumidor no, pero sí en un momento determinado podemos visitarlo en su casa y decirle que lo que queremos es ayudarle a resolver esta situación para no afectar a sus hijos. Y que es importante saber cuál es la razón por la que está en mora en este momento para ver de qué manera le ayudamos. Y ese debe de ser el contexto de la carta cuando mandamos la primera carta. Expresarle a nuestro cliente que estamos interesados en ayudarle a resolver, que estamos interesados en saber cuál es la razón de su atraso. Si es una persona muy puntual, entonces recalcamos esa parte, ¿verdad? Cuando lo escribimos, sabemos que siempre hemos recibido su pago oportunamente. Nos preocupa en esta ocasión y estamos interesados en saber de qué manera le podemos ayudar para que esto se resuelva de inmediato. Entonces, esa carta va más en el sentido de ayuda que en el sentido de presión. Es una presión suave, es una presión empática, porque el cliente todavía está que se puede poner al día y yo puedo facilitarle que se ponga al día. Deben haber políticas establecidas que voy a ofrecerle a mi cliente en estas y estas circunstancias. Entonces, cada etapa tiene su peculiaridad, pero la mora excedida es cuando, si tenemos un proceso, tenemos un documento como un pagaré con el que sí podemos demandar a alguien, entonces en la mora excedida eso es lo que dice la cartita. Que después de haber hecho todos los intentos a través de correo, a través de mensajes, a través de llamadas, de visitas, no hemos logrado un pago, no hemos logrado comunicarnos, no tenemos respuesta, entonces vamos a proceder con esto. En este caso, lo más importante es definirlo, porque no le podemos decir al cliente algo que no vamos a hacer. Entonces, las políticas deben de estar definidas en su totalidad. Muy bien. ¿Qué aprendimos de este día? Para saber identificar y saber que no a todas las personas les vamos a hablar y a tratar de la misma manera, sino que podemos, con esos tips que nos ha dado, podemos ir distinguiendo, no, y no parando la pauta. Muy bien. Hemos llegado al final de la jornada y nos vemos en el mismo canal a la misma hora el próximo sábado.